De nuevo, bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar un poco sobre unos conceptos que tenemos que tener claros para hablar sobre qué es una causa y qué es una consecuencia. Bueno, ¿qué es una causa? Se conoce como una causa el fundamento, motivo y origen y principio de algo. Entonces, por ejemplo, cuando se les hable un poco de cuáles fueron las causas que ocurrieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, deben colocar ustedes cuál fue el origen o qué es lo que generó esa guerra. ¿Listo? Y las consecuencias se conoce como aquello que resulta a causa de una circunstancia, sería como los resultados de esa guerra. Entonces, por ejemplo, el resultado de la guerra fueron las muertes, la destrucción económica, política y económica, y la causa sería es por qué se generó esa guerra. Puede ser por un conflicto político, por la muerte del archiduque en la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿listo? Bueno, entonces también es importante, quise hablar un poco sobre los conceptos para hablar después sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y también me pareció relevante que entendiéramos qué fue el Plan Marshall, ¿sí? El Plan Marshall fue un plan ideado por los Estados Unidos que buscaba apoyar económicamente a aquellos países de Europa que habían quedado totalmente devastados luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si se les habla de un plan Marshall, básicamente es un plan, una estrategia económica para apoyar a esos países europeos que en ese momento estaban pasando por la Segunda Guerra Mundial, y el nombre se le debe a el señor George Marshall, secretario de Estado, en aquel entonces quien propuso la iniciativa, ¿no? Digamos esa propuesta económica para apoyar a los países europeos. También es importante que tengamos en cuenta que es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? O sea, donde firmaron todos los países y decimos no más guerra, y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Esto se lo llevó a cabo en el Palacio de Versalles en París, por eso debe su nombre a Versalles. El Tratado de Versalles obtuvo dos procesos de firma, una primera en 11 de noviembre de 1918, en donde solo se firmó el amnistío para darle fin a la guerra, y una segunda el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. No obstante, el tratado se puso en práctica el 10 de enero de 1920 y este le dio fin a la Primera Guerra Mundial. Dice que ahora sí vamos a hablar un poco de cuáles fueron las consecuencias, o sea, los resultados de esta Segunda Guerra Mundial. Dice que un resultado que generó la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Fría, que es un enfrentamiento político, ideológico y social y cultural que se desarrolló entre los países entre los años 1945 y 1989, entre los dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea que se dividieron unos entre el sistema capitalista y otros entre el sistema comunista. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defienden el capitalismo como un sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Y la Unión Soviética, encabezada por el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo la ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Estos dos, digamos que generó la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que se generaron, que fue la división entre el sistema capitalista y comunista. También que generó una devastación casi total de Europa, ¿sí? Y se extendió por todos los territorios devastados, como fueron los bombardeos aéreos de las principales ciudades de Europa. También inició un mundo bipolar, significa que hubieron como dos vertientes o dos políticas que les hablé anteriormente, como el sistema capitalista y comunista. Dice las potencias europeas, tanto aliadas como el eje, quedaron al final del conflicto,
tanto debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias, dando así al inicio de una llamada Guerra Fría, ¿sí? Entonces digamos que esto generó, después de la Segunda Guerra Mundial, se generaron otras guerras y otros conflictos políticos y económicos. Generó la división de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó al control de los países aliados y de la Unión Soviética, por lo que se dividió en el país en dos naciones completamente distintas, que fue la República Federal Alemana, con un sistema capitalista bajo el control norteamericano, y la República Democrática Alemana. También generó el surgimiento de nuevas tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, y la descolonización, la pérdida de poder político y económico de Europa. Entonces, fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y lo que generó este conflicto. Entonces, no siendo más, el día de hoy espero que hayan entendido un poco los conceptos claros sobre causas y consecuencias y lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.